Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender sobre los criterios de congruencia aplicados a triángulos rectángulos. Primero vamos a recordar un poquito sobre los triángulos rectángulos antes de abordar los criterios de congruencia. Según la definición que estudiamos en la clase anterior, un triángulo rectángulo, ¿verdad? Es aquel que tiene un ángulo recto, que se representa geométricamente o en una figura con un pequeño cuadrito o rectángulo. Entonces, si posee un ángulo de exactamente 90 grados, a eso le llamamos un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos tienen dos lados a los que se llaman catetas. La hipotenusa, que es la inclinación o el lado que está opuesto al ángulo recto. Y los otros, pues como les decía, se llaman catetos. Entonces, vamos a estudiar el primer criterio. Primero vamos a probar que si estos triángulos, si se cumple que el ángulo sea B, es decir, este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá, y aparte el lado AC es igual al lado A'C', entonces estos dos triángulos son congruentes. Bueno, si sabemos que este es alfa, y este también es alfa, y este vale 90, y este también, ¿verdad? Sabemos que la suma de los ángulos internos de los dos triángulos es 180. Supongamos que este ángulo es beta. Entonces, obviamente, si sumamos alfa más beta más 90, eso tiene que dar 180, ¿sí? Entonces, nosotros ya sabemos que sucede lo mismo acá. Le vamos a poner aquí a este teta. Alfa más 90 más teta es igual a 180 grados. Sabemos que alfa más 90 es igual en los dos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si esta parte es igual, obviamente el ángulo que hace falta en ambos es igual. Entonces, beta es igual a teta, ¿verdad? Porque es lo que falta para complementar los 180 en ambos triángulos, ¿verdad? La misma cantidad que falta para que dé 180 acá es la misma que hace falta acá, porque ya tenemos que dos de sus ángulos son iguales, entonces el tercero que hace falta también tiene que ser igual. Entonces, por el criterio, veamos, por el criterio, ángulo, lado, ángulo, ¿ve? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, '. Entonces, el triángulo ABC es congruente al triángulo A'B', C'. Entonces, podemos comprobar que si dos triángulos, si en un triángulo rectángulo se cumple que la hipotenusa, recordemos que la hipotenusa es la inclinación o el lado que está enfrente del ángulo de 90, y aparte un ángulo agudo es igual, es decir, alfa en este caso eran iguales, entonces los dos triángulos tienen que ser congruentes. Y lo probamos pues en forma general con estos dos. Entonces ese es el primer criterio. Si tenemos dos triángulos rectángulos que tienen en la misma medida de hipotenusa y el mismo valor de un ángulo agudo, entonces estos dos son congruentes o iguales. Apliquemos ese criterio. Dice, en los siguientes triángulos rectángulos identifica cuáles son congruentes entre sí y justifica su respuesta. Ahorita vamos a buscar primero los que son congruentes por el criterio que acabamos de estudiar. Todos son triángulos rectángulos. Veamos, este tiene hipotenusa 4 y un ángulo agudo de 55. Veamos que otro tiene una hipotenusa igual a 4 y un ángulo agudo de 55. Aquí está, veamos. Recordemos que la hipotenusa es el lado que está enfrente del ángulo de 90. Entonces, este mide 4 y para este también. Y tienen un ángulo agudo igual a 55. Entonces, podemos ver que estos dos triángulos, el A y el E, entonces el triángulo del literal A y el triángulo del literal E son congruentes por el criterio que acabamos de estudiar, ¿verdad? Son congruentes, no congruencia. Son congruentes por el criterio que acabamos de estudiar para triángulos de rectángulos.
Ahora, veamos si se cumple algún otro criterio para determinar si los otros son congruentes o no, pero quizás no necesariamente por este criterio que acabamos de estudiar. Puede ser por algún otro que hayamos estudiado anteriormente. Veamos, por ejemplo, si por ejemplo, este triángulo que está en el literal B es congruente con algún otro por otro criterio. Bueno, si se fijan, el D y el B tienen un cateto que mide 4, igual que acá, y un ángulo que mide 55. Veamos cuánto le hace falta a este ángulo para que sumen 180. Entonces, recordemos que, digamos, este es alfa. Si a 180 yo le quito 90 y le quito 55, eso me va a dar alfa, ¿verdad? Entonces hagamos esa operación, 180 menos 90 menos 55. Y eso nos da que este ángulo mide 35. Obviamente, lo que le falta a este también mide 35, ¿verdad? Porque tiene un ángulo de 55 y uno de 90, entonces la operación es la misma. Entonces tiene 3 ángulos iguales. Pero si se fijan, por el criterio, ¿verdad? El criterio ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo, el triángulo literal B y el de literal D son congruentes. Por el criterio, ángulo, lado, ángulo, el triángulo de literal B es congruente con el triángulo de literal D. ¿Sí? Ahora veamos si el C y el F son congruentes por algún otro criterio que hayamos estudiado en las clases anteriores, ¿verdad? Dijimos que literal A y el F fueron congruentes por el criterio de la hipotenusa, ¿verdad? Pero estos dos fueron congruentes por los criterios que estudiamos en las clases anteriores, que es el criterio ángulo-lado ángulo. Veamos acá. Aquí tenemos igual este ángulo, pues también va a medir 35 porque es el procedimiento parecido al anterior, ¿verdad? Porque es lo que le falta a cada triángulo para que sumen 180 sus ángulos internos. Tienen un lado que mide 3, ¿verdad? Veamos si podemos concluir por algún criterio que son semejantes o de verdad no se puede concluir nada. Tenemos, por ejemplo, que este tiene ángulo, lado, ángulo. Veamos acá si se cumple. Ángulo, lado, ángulo. También se cumple, ¿ves? Tienen un ángulo igual a 55, otro igual a 90 y el lado que está justo en medio de ellos es igual. Entonces, por el criterio, ángulo, lado, ángulo, el triángulo del literal C es congruente con el triángulo del literal F. Y ya vimos entonces que todos eran congruentes con otro, ¿verdad? Uno por el criterio de la hipotenusa y los otros dos por el criterio del ángulo, lado, ángulo. Ahora que identificamos quiénes eran congruentes, veamos el siguiente criterio. Dice, demuestra que si AC, es decir, este lado que está acá, AC es igual a DF y AB, vamos a marcarlo con otro color, y AB es igual a DE, es decir, todo este lado, y que aparte este ángulo es de 90 grados, igual a este, entonces estos dos triángulos son congruentes. Bueno, para demostrar eso, vamos a hacer de cuenta que unimos los dos triangulitos, ¿sí? Yo sé que aquí no me queda recta, pero usted en su casita lo puede hacer bien. Entonces, si uno junto los dos triángulos, como este lado mide lo mismo para los dos, no hay ningún problema. Este es igual a este es igual a este, ¿verdad? Lo vamos a nombrar B, A, le vamos a llamar aquí C, F, D. A y D es lo mismo, así que solo lo vamos a poner una vez. Vamos a poner C aquí y luego aquí le vamos a escribir
E. Vale. Entonces, este F y este D ya no lo escribimos porque coincide con A y C. Entonces tenemos un triángulo y si se fijan, ¿qué tipo de triángulo se ha formado? Entonces, el triángulo ABE es, fíjense, isósceles. ¿Vean? Entonces unimos estos dos, ¿verdad? Y luego se convirtió en este triángulo, el triángulo ABE. Este triángulo ABE se convirtió en isósceles y recordemos que hemos visto en clases anteriores que si tenemos un triángulo isósceles, los ángulos que están justo en la base son iguales, es decir, que este mide alfa y este también mide alfa. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Tenemos que el ángulo B es igual al ángulo E y ambos le hemos dado el valor de alfa por ser isósceles. Si no fuera isósceles no podemos decir eso. Ahora fijémonos también que tenemos acá dos ángulos de 90, ¿verdad? Y si se recuerdan, vimos que si tenemos una altura o una mediatriz, es decir, que AD es mediatriz, pero se cumple que en un triángulo isósceles también AD es bisectriz. Entonces, es decir, que este ángulo que está acá es beta, perdón, es beta. Este es beta, el de acá. Y este también, por ser bisectriz. Recordemos que la bisectriz lo que hace es dividir el ángulo en dos ángulos iguales. Entonces, el ángulo A lo dividió en dos, pero eran iguales. Entonces, este ángulo es igual y este ángulo es igual. Ahora, si se fijan, hay en los dos triángulos, el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF que estábamos al inicio. ¿Por qué? Por el criterio, miren, lado, ángulo, lado. ¿Por qué? Por el criterio, lado, ángulo, lado. También lo podríamos haber hecho por el criterio de la hipotenusa, ¿verdad? Teníamos que la hipotenusa era igual en ambos y tenían un ángulo agudo igual, entonces eran congruentes. También se podría hacer por ese criterio. Y ya comprobamos que estos dos triangulitos pues eran congruentes. El segundo criterio establece lo siguiente. Dos triángulos rectángulos son congruentes si satisface alguna de las siguientes condiciones. Número 1 es el que vimos al inicio, la hipotenusa y un ángulo agudo respectivamente de igual medida, ¿verdad? Ese es el primer criterio. Y el segundo es que si la hipotenusa y un cateto son respectivamente de igual medida. Es decir, que si tienen un cateto igual y aparte la hipotenusa también es igual, entonces puedo concluir que esos dos triángulos son congruentes. Entonces, estos son los dos criterios de congruencia que hemos estudiado hasta ahorita. Este es el primero y este es el segundo. Entonces, esto lo podemos aplicar para triángulos rectángulos. Recuerden que hipotenusa solo lo tienen triángulos rectángulos. No hay otro triángulo que no sea rectángulo que tenga ese nombre en sus lados. Solo es el triángulo rectángulo. Ahora veamos, en los siguientes triángulos rectángulos agrupa los que son congruentes. Es decir, que veamos quién es igual a quién. Y que justifiquemos mediante lo que acabamos de aprender, obviamente, ¿verdad? Ahora, veamos. Aquí tenemos, esta es la hipotenusa, ¿verdad? Y esta es la hipotenusa, ¿sí? Este es un cateto y este es otro cateto. Si te fijas, el triángulo del literal A es congruente con el triángulo del literal B por lo que acabamos de ver. Vayámonos atrás. Dice que si tienen una hipotenusa y un cateto igual de respectiva medida, entonces son congruentes, ¿verdad? Entonces, estos dos son congruentes, ¿verdad? ¿Sí? Podemos decir que estos dos son congruentes por ese criterio. Entonces, podemos concluir que sí son congruentes por el criterio 2 de triángulos
rectángulo, ¿verdad? Veamos los otros dos. Tenemos que la hipotenusa, como es el lado que está frente al ángulo de 90, es igual, ¿verdad? Y tienen un cateto que también vale 2. Entonces tienen un cateto que vale 2 y la hipotenusa vale 2. Entonces también el triángulo del literal C es congruente con el triángulo del literal D por la misma razón, por el criterio número 2 de triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Sí? Porque es en los únicos que asociamos hipotenusa con cateto, ¿verdad? Entonces, estos pares de triángulos son congruentes entre sí. Ahora vamos a estudiar un tema que se llama condiciones necesarias y suficientes. Esto nos va a servir para entender un poquito los enunciados y los teoremas que más adelante vamos a seguir estudiando. Veamos, dice el problema, considera dos condiciones A y B sobre un triángulo ABC de acuerdo a lo que nos mencione cada uno. El enunciado A dice que ABC es un triángulo equilátero. Y el literal B nos dice que, el enunciado B nos dice que ABC es un triángulo isósceles. Entonces veamos si se cumplen cada una de estas condiciones. Veamos, si se cumple A, también se cumple B. Veamos, A dice que es un triángulo equilátero. ¿Será que si es un triángulo equilátero se va a cumplir que también es isósceles? Veamos la solución. Si un triángulo cumple la condición A, obviamente también va a cumplir la condición B, porque si es equilátero que tiene sus tres lados iguales, ¿verdad? Y isósceles es que solo tiene dos lados iguales. Entonces, obviamente, un triángulo equilátero tiene también dos lados iguales. Es más, tiene tres. Pero para que sea isósceles solo necesito dos. Entonces, si es equilátero, también se va a cumplir que ese mismo triángulo es un isósceles. Ahora veamos el B. Dice el B, si se cumple B, también se cumple A. Es decir, que si un triángulo es isósceles, se va a cumplir que también es equilátero. Pues en ese caso no se va a cumplir siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un triángulo isósceles y solo va a tener dos lados iguales, ¿verdad? Porque esa es la definición de isósceles. Pero para que sea equilátero necesito que, digamos, la base también sea igual, ¿verdad? Y en un isósceles no siempre es así. Entonces, en este caso no es suficiente esa condición, ¿verdad? Ahora veamos en el C. Nos pedían que si no se cumple B, tampoco se cumple A, y es en efecto lo que acabamos de ver, ¿verdad? Si un triángulo no es isósceles, tampoco puede ser equilátero, porque si ni siquiera tiene dos lados iguales, menos va a tener tres, ¿verdad? Entonces, esa es como la idea de esto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto de las condiciones necesarias? Bueno, vamos a estudiar eso un poquito para comprender. Entonces, cuando se cumple una proposición, si A se cumple, entonces B. La forma de decirlo, en otras palabras, es que A es suficiente para que se cumpla B. Si se cumple, si A, entonces B. Entonces, lo que estamos diciendo es que la condición A es suficiente para que se cumpla la condición B. O que B es necesaria para que se cumpla A. Lo podemos ver de esas dos formas. Entonces, veamos este pequeño recuadro que hay acá. Dice, una condición es necesaria para otra. Si al no cumplirse una de las condiciones, tampoco se cumple la otra. Entonces, esto es bien importante. No se nos vaya a olvidar porque nos va a servir para tomar o hacer un ejemplo que sigue ahorita. Nos pide que escribamos N si A es necesaria para B y S si A es suficiente para B, para cada una de las siguientes situaciones que están planteadas en los problemas. Entonces vamos a analizar cada una y vamos a ver si es suficiente o si es necesario. Entonces veamos el primer enunciado, dice, para un triángulo DEF, veamos si A es isósceles, entonces DEF es equilátero, entonces podemos decir que sí, ¿verdad? Que si A es necesaria para B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se necesita que sea isósceles para que sea
equilátero, ¿verdad? Porque si es necesaria. Veamos, recordemos que si es necesaria significa que si una no se cumple, la otra tampoco. Bueno, si el triángulo no es isósceles, pues obviamente no va a ser equilátero. Y si no es equilátero, no va a ser isósceles. Entonces, vamos a marcar como N. Porque si A es necesaria para B. Sí es, ¿verdad? Sí es necesaria A para B. Recordemos que una forma de ver que si una proposición es necesaria para la otra es viendo que si una no se cumple, la otra tampoco, ¿verdad? Ahora veamos para el literal B. Si un triángulo es rectángulo, entonces es isósceles. ¿Será que es necesaria y suficiente? Veamos. Si un triángulo es rectángulo, entonces es isósceles. Podemos tener un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y sus tres lados pueden ser iguales, no necesariamente isósceles. Igual podemos tener un isósceles y no necesariamente va a ser un triángulo rectángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, A no es suficiente ni necesaria para B. ¿Por qué? Fíjense, para que sea rectángulo no es necesario que sea isósceles y tampoco para que sea isósceles es necesario que sea rectángulo. No necesariamente se tiene que cumplir uno y el otro, ¿verdad? Para un triángulo de F, dice, se tienen tres ángulos iguales, ¿verdad? Si se tienen tres ángulos iguales, entonces DF es isósceles. ¿Será que es suficiente? Si un triángulo ya tiene tres ángulos iguales, podemos decir entonces que es isósceles. No es necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Por ejemplo, si no se cumple que sea isósceles, puede que tenga tres ángulos iguales, por ejemplo, sea equilátero, entonces no es necesario, pero sí es suficiente para decir eso. Entonces sí puedo decir que si A se cumple, A es suficiente para que se cumpla B, ¿verdad? Es una condición suficiente, ¿verdad? Hasta más de lo que se necesita. Porque recordemos que si tenemos un triángulo equilátero, este al mismo tiempo es isósceles y los triángulos equiláteros tienen tres ángulos iguales. Es suficiente, pero tampoco es que sea necesario para que se cumpla que sea isósceles. Lo necesario es lo mínimo. Lo suficiente es que se pasa, pero sirve para lo que yo necesito. Ahora, en el último dice el cuadrado, es un cuadrilátero. Si DF es cuadrado, entonces DF es rectángulo. Veamos las definiciones. Un cuadrado es una figura de cuatro lados iguales, ¿verdad? Y un rectángulo es una figura de cuatro lados donde sus lados opuestos son iguales, ¿verdad? Entonces, ¿será necesario o suficiente? Por ejemplo, si tengo un cuadrado, ¿es necesario que sea un cuadrado para ser un rectángulo? ¿O es suficiente? ¿Esta condición cumple suficiente para cumplir esto? La verdad que sí, solo es suficiente. Entonces, A es suficiente para que se cumpla B, ¿verdad? Que si es un cuadrado al mismo tiempo que un rectángulo. ¿Por qué? Porque si se cumple que es un cuadrado, sus lados opuestos son iguales. Pero no es necesario. No significa que todo rectángulo va a ser un cuadrado. Es decir, que si no cumple que es rectángulo, entonces no es cuadrado. No. O sea, hay que tener cuidado con esto de las condiciones necesarias y suficientes. Sé que puede ser a veces un poquito confuso, pero es importante que nosotros aprendamos a diferenciar cuando una condición es necesaria, es decir, que tiene que cumplirse para que se cumpla la otra, y suficiente es que está bien, me sirve para que se cumpla, pero tampoco es que si no se cumple ya no se va a cumplir la que sigue. A eso se refiere.